vamos a tener tres tipos de inteligencia artificial a grandes rasgos. Podemos pensar en inteligencia supervisada, que es cuando nosotros etiquetamos datos y decimos, mira, así se comportan estos datos. Una segunda parte, por ejemplo, donde podemos pensar que son programaciones semisupervisadas, donde nosotros tenemos una parte etiquetada y otra no etiquetada, y la tercera, que es estos inteligencias que no se les dan datos etiquetados y empiezan pues a ver algunos patrones, ¿no? Por ejemplo, eso es muy común que se utilicen en algunas recomendaciones de servicios de streaming como en Netflix, como en HBO, que te dicen, porque viste y ve que otros usuarios vieron contenido similar y te sugieren, ¿no? Hicimos una inteligencia artificial para el monitoreo de contaminantes en cuerpos de agua, especialmente nosotros analizamos ríos. Y bueno, básicamente es una red neuronal que resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias y que también utiliza pues este método matemático para ver la entrada de flujo en un río, la salida y también de contaminante. Y pues la red neuronal, que al momento de nosotros darle datos, el doctor Mujía de la Facultad de Biología nos proporcionó datos de ríos, especialmente el río Chiquito y el río Guamito, que pasa por la Huacana. Presentamos el proyecto, vimos los demás proyectos, unos proyectos muy padres. Había uno que ganó de una impresora para imprimir en braille. Pero bueno, pues nosotros ganamos. Pues yo solito fui el que le tocó recibir el premio porque mi compañera Grecia se tuvo que ir. Pasamos por el premio y hay un encargado del ICTI nos indicó de que nos iban a dar apoyo porque la Feria Nacional iba a ser allá en Chihuahua. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén como siempre en su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esto tiene que ver con el conocimiento, pero de una manera sencilla y divertida. Y hoy particularmente vamos a hablar de inteligencia artificial. Este es un asunto que suena muy sofisticado, bueno, de hecho lo es algo muy sofisticado, pero que nos ha generado un sabor amargo, porque si nos ponemos a ver en redes, incluso analistas muy serios advierten sobre el enorme peligro que sufrimos con la inteligencia artificial, la posibilidad de que algún día se apodere del mundo y nos desplace y este tipo de cosas. Siempre pasa que solemos ver el lado negativo de las cosas. En general, las aplicaciones tecnológicas son así. Siempre vemos un lado de catástrofe. No sé si sea por experiencia de la humanidad o qué pasa. Pero la inteligencia artificial es una herramienta fundamental que se está usando mucho actualmente, pero que tiene perspectivas inimaginables de cómo podemos aplicarla. Y el día de hoy vamos a ver un caso práctico de aplicación de la inteligencia artificial para un problema que creo que a todos los ciudadanos nos involucra y sin ninguno nos salvamos. Vamos a hablar del uso de inteligencia artificial para hacer un seguimiento, un monitoreo de la calidad del agua. Y este es un proyecto que se está desarrollando entre estudiantes, por supuesto asesorados, de la Facultad de Físico-Matemáticas con estudiantes de la Facultad de Biología. Y bueno, están con nosotros la doctora Jennifer López Chacón. Ella es profesora investigadora en el Laboratorio de Física en la Facultad de Biología, pero ella es realmente físico-matemática, con su doctorado en estas áreas extrañas. Sí, y está con nosotros, bueno, Grecia Colín, estudiante de tercer semestre. Sí, tercer. Habla bien fuerte, Grecia, para que te escuchen. Y Pablo Pérez también. ¿Son compañeros de grupo? Sí. Muy bien. Resulta que ellos están desarrollaron un software basado en inteligencia artificial precisamente para hacer esta labor de seguimiento de la calidad de agua. Entonces, una de estas aplicaciones, aunque quisiera empezar por lo básico. Sí, no sé, Jennifer, ¿qué es la inteligencia artificial? Así, en términos muy simples. Okay.
Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, no es que las computadoras piensen tal cual como nosotros, es un nombre, vamos a decirlo así, a lo mejor sensacionalista, no pensando en las diferentes formas en las que podemos hacer inteligencia artificial, ¿no? Realmente esta forma de programación lo que nos permite, pues puede ser desde ver algunos patrones, resolver algunas problemáticas, como en nuestro caso que fue la parte de ecuaciones diferenciales, analizar algunos comportamientos o bien, por ejemplo, seleccionarnos pues mejores opciones como en otro proyecto que por ahí tenemos. Entonces vamos a tener 3 tipos de inteligencia artificial a grandes rasgos. Podemos pensar en inteligencia supervisada, que es cuando nosotros etiquetamos datos y le decimos, mira, así se comportan estos datos. Una segunda parte, por ejemplo, donde podemos pensar que son programaciones semisupervisadas, donde nosotros tenemos una parte etiquetada y otra no etiquetada, y la tercera, que es estos inteligencias que no se les dan datos etiquetados y empiezan pues a ver algunos patrones, ¿no? Por ejemplo, eso es muy común que se utilicen en algunas recomendaciones de servicios de streaming como en Netflix, como en HBO, que te dicen, porque viste y ve que otros usuarios vieron contenido similar y te sugieren, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las supervisadas, un ejemplo muy bonito es estas aplicaciones donde te dicen qué tipo de animal estabas fotografiando, que te da por ahí el género, la especie y demás. Y eso pasa porque anteriormente tuvo un entrenamiento donde se les dio diferentes fotografías, estamos hablando de miles, no de 3, sino diferentes situaciones del mismo animal, desde que empieza en un caso base donde es un fondo blanco hasta tal vez algo más complicado como que sea un insecto, no en una hojarasca. Entonces, a base de eso, la inteligencia artificial lo que va a hacer es buscar esos patrones y ver a cuál de los datos etiquetados pertenece. Sí, está comparando rápidamente en las bases de datos hasta que encuentra algo que coincide con ese patrón. Exacto. Sí, ahora, pensando en el mundo de las aplicaciones, nosotros reconocemos una serie de parámetros que determinan que un agua es potable, por ejemplo, tal concentración de sales, tal pH, ausencia de elementos biológicos o hasta cierto nivel de bacterias de alguna especie particular. Entonces, si eso es el agua potable, puede rápidamente determinar qué se desvió de eso y advertirnos, pues esta agua pues ya no es potable, ¿no? Una cosa de ese tipo sería. Exacto, podemos nosotros a base de ciertos parámetros que ya tenemos por ahí ya bien determinados, decir qué calidad de agua puede tener, ¿no? O identificarse, sabes que justo como decía, hay algo raro aquí, entonces tienes que prender un foquito, decir, pues hay que revisar esa parte. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos utilizar esta inteligencia artificial para pues usos prácticos y además que tiene un impacto tanto social como ambiental bastante importante. Digamos que estos son patrones que el programa puede seguir, ¿no? Y hay márgenes para pues cosas raras, ¿no? Que ocurran ahí. Ahora, no es lo mismo el agua del grifo, el agua potable, que el agua de un río. El río puede tener contenido biológico, sí, porque es parte de su ecosistema, ¿no? Entonces, allá tiene que tomar decisiones diferentes que las que toma en casa. Bueno, y ustedes desarrollaron todo un programa precisamente para utilizar estas cualidades, ¿no? No sé si me pueden platicar en qué consiste o qué fue lo que hicieron. Hicimos una inteligencia artificial para el monitoreo de contaminantes en cuerpos de agua, especialmente nosotros analizamos ríos. Y bueno, básicamente es una red neuronal que resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias y que también utiliza pues este método matemático para ver la entrada de flujo en un río, la salida y también de contaminante. Y pues la red neuronal que al momento de nosotros darle datos, el doctor Mujía de la Facultad de Biología nos proporcionó datos de ríos, especialmente el río Chiquito y el río Guamito que pasa por la Huacana. Entonces al momento de nosotros darle datos, la red neuronal aprende pues sí, le damos datos para que ella analice cómo se va a distribuir el contaminante. Y pues bueno, utilizamos 2 redes. La primera solo analiza como tal el contaminante, cómo se distribuye, si aumenta o disminuye. Y la segunda que tenemos también nos dice cómo se va a disolver con una ecuación de difusión, cómo se disuelve el contaminante en el río. Y pues bueno, esto pues básicamente sirve porque sí hay muchos métodos para descontaminar cuerpos de agua, pero a veces es importante entender todo el sistema y ver qué medidas hay que tomar para tener un buen saneamiento. Sí, de nueva cuenta no es lo mismo ponerle cloro al tinaco nuestro que echárselo a un río.
Sí. O sea, ahí generaría una catástrofe. En el caso nuestro, pues nos ayudaría a consumir el agua, ¿no? Ese es un punto importante. Pero ahora, vamos a pensar que Agua Potable en Morelia les dice, oye, yo necesito automatizar mi monitoreo del agua en los pozos. No sé cómo se les ocurre que pudieran ustedes aplicar eso que acaban de generar para crear un sistema ya integrado a lo que hace Agua Potable, porque Agua Potable hace continuamente monitoreos, o debe hacer, donde determina presencia de bacterias, presencia de sales, concentraciones, oxígeno disuelto, cosas de ese tipo. Y entonces puedes saber en ese momento cuándo aplicar cloro, cuándo no aplicar cloro, cuándo pasar por filtros, cuándo no pasar por filtros, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han platicado entre ustedes cómo se les ocurre que podría tener una aplicación así bien práctica. Sí, bueno, los datos que nosotros, el análisis fue gracias a que el maestro nos dio datos, ¿no? Y pues sí es como que complicado ir y testear, ¿no? En cada parte del río cómo está, pero sí hemos pensado que podría hacerse en tiempo real, por ejemplo, tener filtros y sensores en diferentes puntos de algún río que nos estén diciendo cómo está esa contaminación en ese punto específico, y entonces la red neuronal podría predecir y decirnos cómo es que se está comportando el agua. Entonces en tiempo real podríamos ver en dónde sería mejor hacer diferentes métodos de limpieza. Pues sí, ahorita nuestra aplicación es un poco no tan intuitiva para un usuario común, porque pues es un código, así lo programamos, y entonces sí nos gustaría hacer tipo una aplicación para justamente que personas que se dedican a esto pudieran tener la aplicación y que fuera más sencillo para ellos, por ejemplo, no sé, con aguas, embarnado, aguas. Y pensando, por ejemplo, en sensores, o sea, debe haber una forma de determinar que por ahí pasó una bacteria, no sé, a lo mejor un láser, ¿no? Y que pasa la bacteria y la detecta. Y entonces nos dice, hay bacterias. Y entonces prende el foquito, hay que clorar, porque tantas bacterias es las que hay concentradas. Incluso decirnos, si no hacemos nada, ¿qué pasaría, no? O sea, ¿cómo tendríamos un problema de distribución de esas bacterias en toda la red? Por ejemplo, no sé, ustedes, a ver, me voy a meter en esta, cuando platican así entre ustedes, oye, ¿cómo ves que se te ocurre que podemos hacer? Sí, sale eso, Pablo. Pues no mucho. Generalmente casi siempre estamos nada más bromeando, ¿verdad? Pero sí, luego a veces sí nos hemos sentado a platicar de qué podríamos hacer con la red. Igual, por ejemplo, hay diferentes tipos de contaminantes, como decía, a lo mejor censar algo, pero bueno, por ejemplo, hay contaminantes sólidos, que pues sí es más fácil como que ver, ¿no? Y hay basura, hay cosas que podemos ver, pero algunos que son, por ejemplo, diluidos, entonces es como que más difícil determinar en dónde está como altos grados de concentración de contaminación en un río. Metales, cosas así, ¿no? Que están presentes y que pueden ser, pues, peligrosos, ¿no? Yo estoy pensando, más allá del uso técnico, o sea, el uso cotidiano, porque me parece muy interesante. Yo les decía que, pues no sé en qué momento debo de limpiar mi tinaco, mi cisterna, cuándo debo de agregarle cloro y cuánto cloro para que sea potable mi agua. No es simplemente llegar y ponerle cloro, sino debe tener efectivamente un impacto lo que estoy haciendo. Pero a lo mejor colocar estos sensores en la casa y conectados al teléfono y que el teléfono me dijera, ¿no? Sí, haz esto, no hagas esto, Jennifer. Sí, lo bonito de este proyecto es que es multidisciplinario y escalable, ¿no? Ahorita estamos trabajando pues en colaboración con la Facultad de Biología, donde por ahí estoy adscrita, con el Instituto de Física y Matemáticas, con el doctor Alfredo Raya, que realmente pues es quien está bien al frente del proyecto, y pues la Facultad de Físico-Matemáticas. Entonces nosotros ahorita estamos comenzando, digamos, con esta parte de nuestra escala que podríamos ir avanzando, y pues lo bonito es que podríamos integrar, por ejemplo, gente de electrónica, gente de mecatrónica que esté interesada en exacto, de ingeniería civil, que están interesados pues en este tipo de proyectos, y pues evidentemente la gente de computación, porque no es nuestro fuerte, por ejemplo, la parte de las aplicaciones, pero creo que es un proyecto escalable desde cosas, como decía Grecia, ¿no? De trabajar con algunas entidades públicas que están trabajando en la parte del agua, pero también
llevarlo a una parte pues más, vamos a decirlo, común, donde pues tenemos que tener ese monitoreo de agua, que incluso a veces no sabemos por qué se nos secó una planta y resulta que el agua tiene por ahí problemas, ¿no? Mira, vamos a hacer una pausa y regresamos ahorita para seguir platicando. No le cambien. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de inteligencia artificial, pero en particular de algunas aplicaciones muy interesantes de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué hay más cotidiano que tomar agua? Y pues resulta que el agua, además de que es un medio magnífico de vida, también puede ser un factor de contaminación, de enfermedad, etcétera. Entonces es necesario que sea continuamente vigilada la calidad del agua para saber en qué condiciones la podemos beber o no, o en un río, cuando un río extrañamente está generando contaminantes que no deberían estar ahí. Por ejemplo, en la industria minera, luego los dueños vacían sus aguas residuales en ríos y generan una contaminación que la gente se da cuenta cuando empieza a pasar algo grave. Entonces debería haber un monitoreo continuo. Las propias empresas deberían tener sistemas de este tipo del que ustedes están desarrollando. No sé si han pensado ustedes en el impacto social que lo que están haciendo puede tener. Sí, claro que sí. Igual, por ejemplo, sí es importante ver que cuando se contamina un río es ya que está casi en un momento crítico. Entonces, de hecho, nuestra red neuronal es capaz de analizar esos puntos críticos máximos y mínimos para decirnos cuándo va a suceder. Igual predice cosas al momento de que tú le estás dando datos, puede predecir cómo va a variar en el tiempo sin necesidad de esperarnos a que ya sea un momento muy malo para que ya no podamos actuar al respecto. Sí, donde ya no se pudo hacer nada, sí. Porque la idea de la vigilancia no es resolver problemas, sino evitar que se presenten esos problemas. Entonces nos podría decir, por ejemplo, en un río, cuando están llegando contaminantes que no deberían estar ahí y advertirnos. Incluso simular, entiendo que su programa podría hacer eso, simular cómo se va a expandir esta contaminación. Entonces la toma de decisiones sería relativamente fácil si tuviéramos esa información a la disposición. ¿Cómo lo ven ustedes? Así métanle mucho entusiasmo para decirnos, la verdad es que sí. Y lo comento porque están en tercer semestre. Es decir, si ustedes de tercer semestre ya pueden hacer esto, pues no me imagino cuando estén en octavo semestre, creo que dura 4 años, ¿no? La carrera. Más o menos. Sí, cuando estén en octavo semestre, lo que pueden hacer. ¿Han pensado en eso? Sí, pues ahorita inicialmente solo queríamos como que hacer una red neuronal que resolviera ecuaciones diferenciales ordinarias, pero pues sí nos dimos cuenta de que, por ejemplo, podíamos modelar diferentes tipos de situaciones, como por ejemplo flujos, ya sea tanto de agua, incluso los podríamos modelar también de contaminantes en el aire. Entonces pues sí tiene como que varias aplicaciones que hemos podido ver con diferentes proyectos que hemos hecho. A ver, fíjate, yo voy a meter aquí mi cuchara porque no voy a hablar de inteligencia artificial, sino deficiencias de inteligencia natural. Las ecuaciones diferenciales son un coco en la prepa y pues de veras todo el mundo sufrimos con cálculo diferencial y cálculo integral, ¿sí? Pero luego estamos piensa y bueno, ¿y esto para qué nos sirve? O sea, resolver una ecuación, pues no le encontramos ningún sentido, pero ahora tú me dices, estamos viendo la aplicación de ecuaciones diferenciales para abordar un problema de este tipo. ¿Cómo es eso? Es que comúnmente cuando nos dicen de ecuaciones es como de que pues una ecuación o letras o números ahí, pero realmente, totalmente abstracto. Ajá, pero por ejemplo este tipo de ecuaciones, o sea, nos dicen cómo suceden las cosas. Por ejemplo, si te dicen, no sé, la segunda ley de Newton, y pues tú nomás dices, no, de que fuerza igual a masa por aceleración, pero realmente lo que está sucediendo es que estás describiendo matemáticamente un suceso, ¿no? Si yo empujo una caja, pues se va a mover, se va a acelerar. Entonces, pues básicamente tenemos ecuaciones para pues decir de una manera más corta cómo es que suceden cosas en nuestro universo, ¿no? Por ejemplo, tenemos ecuaciones que modelan, por ejemplo, el movimiento de planetas y tal. Entonces nosotros tenemos también, por ejemplo, una ecuación que nos permite modelar cómo es el flujo, por ejemplo, de agua, que es especialmente lo que nosotros estamos modelando. El agua va por este lugar y se mueve a tal velocidad, hay tal densidad, no sé, hay partículas que pueden alterar este movimiento o lo pueden acelerar o retrasar, cambiar condiciones físico-químicas como el pH, por ejemplo, la transparencia,
Y luego factores biológicos, ¿no? Que están presentes, que deberían estar presentes y otros que no deberían estar ahí. Todo eso se puede explicar mediante estas Sí, claro, o sea, matemáticamente nosotros representamos cosas que suceden, ¿no? Para hacerlo de una forma más corta, más clara, y pues sí, a veces es como que difícil resolver estas ecuaciones, no es tanto así como de que es que está bien difícil y no las sé resolver, sino que aún así con diferentes métodos toma su tiempo, entonces toma tiempo tomar esas decisiones y, por ejemplo, al momento de entrenar una red neuronal, la hace en cuestión de segundos, entonces pues es como que una forma de hacer las cosas más rápidas, más fáciles, incluso, por ejemplo, para este tipo de análisis que queremos hacer, por ejemplo, en tiempo real de un río, o sea, tener todo esto de una forma más fácil. Todo esto. Entonces requerimos de una computadora que trabaje, que esté conectada a otras computadoras para conseguir información, ¿sí? Pero además que trabaje muy rápido, ¿no? Que ya sepa resolver la ecuación. ¿Qué pasa si yo le cambio una variable? Por ejemplo, aparece una célula que no estaba en la ecuación anterior. Pues bueno, el caso de esto es que nuestra red resuelve como tal ecuaciones diferenciales ordinarias y sí hay diferentes tipos de ecuaciones que dependiendo de los parámetros que tú le pongas, pues sí va a variar. Al momento de que tú le dices, ahora quiero que me analices este tipo de ecuación, o sea, sí varían cosas, pero dependiendo de los parámetros que tú le des, de los datos que tú le des también, por ejemplo, la red neuronal pues se entrena y tiende a así hacer simulaciones, por ejemplo, de cómo es que varían diferentes tipos de Ahora entiendo que en este momento lo que ustedes diseñaron sigue todavía requiriendo un manejo de este tipo de información y de conocimiento de quien maneja la red, además de programación y otras cosas, ¿no? Pero eventualmente podríamos transformarlo en un sistema más amable que cualquiera de nosotros, sin saber cálculo diferencial, lo pudiera utilizar. Sí, claro, o sea, la idea de esto es poder tener, bueno, sí, la parte de cálculo de matemáticas y ecuaciones es algo que ocupa la red, ¿no? Para entender cosas, pero sí, la idea es como poder tener esta herramienta para darle a personas que se dedican a saneamiento de cuerpos, de agua, incluso ríos, lagos, que puedan tener como que solo una aplicación que les diga, bueno, si tienes este contaminante se te va a difundir de esta forma, ¿no? Respecto al tiempo, y que así personas que solo se dedican, por ejemplo, al saneamiento, a aplicar métodos, puedan como que tener decisiones más informadas de cómo hacer esas limpiezas y de cómo utilizarlo. Sí, pero pensemos que alguien que se dedica a hacer saneamiento, pues es un técnico, generalmente un ingeniero sanitario, un ingeniero civil, etcétera. Pero yo estaba pensando en función de cualquier hijo de vecino, ¿no? Como yo. A ver, yo en mi casa quiero saber si el agua de la llave es potable o no es potable, o quiero saber a qué horas limpio mi tinaco o no tinaco. Entonces yo pensaba en la posibilidad de una aplicación bien sencilla que me diera ciertos parámetros, ¿no? O sea, me preguntaría, a ver, volumen del tinaco, no, pues tanto. No sé, temperatura del agua, pH del agua, cosas que yo pudiera medir de manera muy facilita y se las pongo, entonces me dice, ¿sabes qué? Lávalo o no lávalo. O sea, algo bien... Sí, incluso también a lo largo del año, pues no es lo mismo como que tener agua en diciembre, en junio, así. Sí, entonces, sí, sería como que bueno también para decirle a la población en general como tengan cuidado porque en este momento el agua en esta zona es peligrosa. Sí, exactamente, a eso me refería, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita con la temperatura como baja, es probable que no crezcan tan rápido los bichos. Pero ¿qué sucede en mayo cuando el calor está todo y el agua puede elevar un poco su temperatura? El agua es muy constante en ese sentido, pero bueno, pienso en esa variable simplemente. Entonces me dijera, ten cuidado. Es que va a depender ahí, por ejemplo, del comportamiento, que es justo algo que hablaba por ahí Grecia, del comportamiento del cuerpo de agua que estemos cuidando, ¿no? No es lo mismo cuidar ciertos parámetros en un lago que, por ejemplo, en un río. Y pensando en una casa, por ejemplo, es algo que se podría adaptar. La base de la red neuronal que por ahí se diseñó y ya se tiene probado, y tal vez tomar algunos otros parámetros, ¿no? Tal vez involucrarlo con un árbol de decisión donde vaya teniendo por ahí ciertos parámetros como la parte del pH, el volumen del agua que por ahí se tiene, el tiempo que tiene sin lavarse el tinaco, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se pueden adaptar tomando la idea base, pero dándoles ahora sí que otra cara para precisamente intentar solucionar pues este tipo de problemáticas. Y la idea es precisamente eso, ¿no? Que tenemos un equipo multidisciplinario, ojalá hubiera más personas de otras áreas que se involucren en este tipo de proyectos, y yo creo que en la universidad muchísimo talentos, como ellos son chiquitos y aquí están trabajando. Sí, exactamente, no, yo estaba pensando en la cantidad de aplicaciones y bueno, me adelanto, vamos a tener un programa de este mismo grupo que está trabajando sobre jardines de polinizadores, porque nos puede hacer recomendaciones
¿sí? ¿Qué tipo de plantas poner? Pero yo pensaría, a ver, yo quiero plantar un árbol, pero no sé qué árbol pongo. Entonces a lo mejor un programa de este tipo ya convertido en una aplicación muy sencilla me podría decir, mira, el árbol que te conviene por el lugar donde estás, por el clima, por el tipo de suelo, es tal, o el espacio que tienes. O en una casa, cuándo prender el aire acondicionado, cuándo abrir la ventilación, o en el refrigerador que me dijera, ya hay incluso, ¿no? Que me dicen, se te están acabando las calabazas, ¿no? Ya no compras calabazas. Incluso me la pueden poner en la en la lista de compras, para cuando yo vaya al mercado, pues ya sepa qué debo de llevar. O sea, ¿ustedes han pensado en eventualmente formar un equipo multidisciplinario y ir desarrollándolo hasta esta fase, digamos, práctica aplicada? Sí, la idea es llegar a ese punto y pues invitarlos, ¿no? También a aquellos estudiantes que nos estén por aquí escuchando. El Laboratorio de Física de la Facultad de Biología siempre tienen las puertas abiertas para trabajar. Tenemos muchos proyectos multidisciplinarios porque creo que es algo importante, ¿no? Trabajar entre dependencias de la Universidad Michoacana y aprovechar el talento que tenemos con los chicos y las chicas que se están formando y con los investigadores que tenemos también dentro de la universidad. Por aquí pasan frecuentemente chicos de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, que trabajan con sensores, con actuadores, cosas así que eventualmente podrían colaborar. Pero bueno, en el poco tiempo que nos resta ya, yo entiendo que este proyecto fue premiado en un evento estatal, pero ya pasó a un evento nacional. No sé si nos quieren platicar. Bueno, Pablo, no platicas, está bien serio. ¿Sí tú recibiste el premio? Pues primero mandamos el proyecto a la Feria Michoacana de Ciencias e Ingeniería. Pues fuimos a concursar, muchos tres haciendo maqueta, que quedara bien el programa y todo. Presentamos el proyecto, vimos los demás proyectos, unos proyectos muy padres. Había uno que ganó de una impresora para imprimir en braille. Pero bueno, pues nosotros ganamos. Pues yo solito fui el que le tocó recibir el premio porque mi compañera Grecia se tuvo que ir. Pasamos por el premio y ahí un encargado del ICTI nos indicó de que nos iban a dar apoyo porque la feria nacional iba a ser allá en Chihuahua. Entonces que pues ¿cuándo es esa feria? El 12 de marzo. 12 de marzo del año próximo. Sí. Muy bien. Pues yo tengo la impresión de que tiene muchas perspectivas este proyecto. Tenemos muchas aplicaciones ya muy específicas, pero luego no son sobre problemas de este tipo, sino otro tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Se nos acabó el tiempo, ¿sí? Gracias. Luego seguimos platicando por aquí. No le cambie, síganos buscando.